8 de la mañana, 14 minutos. En días pasados, la nueva directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, le escribió al presidente Gustavo Petro exigiéndole no guardar silencio ante las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Más que coyuntural ahora, saber qué piensa después del encuentro entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro el día de ayer. ¿Le parece, Kelly, si saludamos a Juanita Gobertus? Sí, Jesús, claro, porque recordemos en la carta ella ponía que Venezuela se sigue enfrentando a una crisis humanitaria y de derechos humanos que ha obligado, y es lo más importante, a más de 7 millones de personas a salir de ese país. Juanita, bienvenida a RCN Mundo. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Jesús, muy buenos días. Un saludo para usted, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia de RCN Mundo esta mañana. ¿Cómo recibe el encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro el día de ayer y los compromisos que empiezan a conocerse después del encuentro? Bueno, hay uno específico y es el sí de Nicolás Maduro de regresar a la CAN, pero hay otro que ha trascendido y es que Maduro estaría reconsiderando todo el tema del reingreso al sistema interamericano de derechos humanos. Pues lo primero, Jesús, nosotros en la carta que ustedes referenciaban, nosotros hacíamos referencia al hecho de que es positivo que Colombia y Venezuela retomen una relación bilateral, que la protección de los derechos humanos de los habitantes de frontera, tanto venezolanos como colombianos, depende de que esa relación funcione bien. Dicho eso, es de la mayor importancia, sobre todo porque Colombia tiene una capacidad de tener una injerencia importante en la forma en la cual evolucionen o no, digamos, los temas de derechos humanos y de Estado de Derecho en Venezuela, que sobre la agenda de conversaciones no solamente estén los intereses bilaterales en términos de comercio, de relaciones consulares, sino que haya un énfasis en los temas de derechos humanos. Ayer oímos un discurso del presidente Petro, que yo creo que hace dos referencias que nos parecen muy positivas. En primer lugar, el hecho de que reconoce que tienen que trabajar conjuntamente por la seguridad de la frontera. Hace un reconocimiento de que es una frontera que ha estado controlada por grupos criminales que tienen que ser desmantelados, y eso es muy importante en términos de protección de los habitantes que allí habitan. Y lo segundo es, él reitera la invitación al presidente Maduro a que efectivamente no solo vuelva a participar del sistema interamericano, sino que le hace una invitación a retomar el camino de la democracia liberal. Dicho eso, el compromiso de ayer no sale con ningún tipo de compromiso concreto por parte del régimen de Nicolás Maduro, ni de respeto de los derechos humanos, ni de liberación de presos políticos, ni de regreso al proceso de conversaciones de México, ni mucho menos un compromiso concreto en materia de regreso al sistema interamericano. Por el contrario, lo que dice es que toma seriamente en consideración las recomendaciones del presidente Petro, pero no asume ningún compromiso concreto. Ya, Juanita, por ejemplo, ustedes hablan también en esta carta del paso fronterizo específicamente y de la violación de derechos humanos en ese punto. El presidente Petro ha hablado estas semanas y ha dicho que es necesario obviamente cerrar las trochas. ¿Ustedes tienen algún tipo de recomendación para ese cierre? Porque del lado venezolano, de Táchira, pues dicen que es un problema colombiano. A ver, este es un problema migratorio que no solamente sucede en la frontera entre Colombia y Venezuela, que por supuesto es muy extensa, como sabemos, pero además muy poco controlada. El problema no es el cierre de los pasos. Pasos va a haber en una u otra frontera. Sería prácticamente imposible pensar que se cubre toda una frontera de esa magnitud sin que exista ningún paso. El problema de fondo es garantizar, en primer lugar, la seguridad para que pueda haber una protección básica de los derechos de las personas, tanto colombianas como venezolanas, en esos pasos, que hay unas reglas concretas en términos migratorios y que se enfrentan problemas que son dramáticos. La criminalidad, y lo que hemos documentado desde Human Rights Watch, es la presencia de ELN, disidencias de FARC, grupos de crimen organizado, en varios de los casos que hemos documentado, en connivencia con Fuerza Armada Bolivariana, participando en distintas actividades criminales, violando derechos humanos de los ciudadanos a nivel territorial. Entonces, enfrentar eso es bastante más complejo que simplemente
cierre de trochas. Requiere una acción conjunta de judicialización efectiva, de capacidades de inteligencia, de investigación técnica criminal y de llevar a la justicia a quienes sigan cometiendo delitos en esta zona. Uno de los fenómenos que hemos documentado, por ejemplo, es la trata de personas, sobre todo de mujeres con fines de explotación sexual, que es dramático en la frontera, que tiene unas implicaciones, por ejemplo, en el caso de Cúcuta, muy graves, incluyendo de mujeres que están francamente bajo un sistema de trata de personas en webcam. Entonces, poder documentar esos hechos, investigarlos a profundidad para evitar que se sigan cometiendo, insisto, va más allá de una estrategia de simple, digamos, pretender cierre de pasos. Doctora Juanita Gobertus, usted dirige para las Américas Human Rights Watch, una de las ONGs de derechos humanos más importantes del mundo, y estaba hablando hace un momento sobre los derechos humanos en Venezuela. Habían dicho muchos analistas que el presidente Gustavo Petro podía lograr que el presidente venezolano Nicolás Maduro cambiara un poco el curso en ese sentido. Pero, ¿qué ha ocurrido? Por un lado, el fiscal de la Corte Penal Internacional ayer pidió reanudar las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad del régimen del señor Maduro. Pero por otro lado fue el presidente Gustavo Petro y, como bien dijo usted hace un momento, pues el presidente Petro no logró que Nicolás Maduro volviera al sistema de protección de derechos humanos interamericano, es decir, ni a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ni a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Maduro dijo no, o no dijo nada. Anuncios de liberación de presos políticos, anuncios, ninguno. Flexibilización en lo que tiene que ver con las condiciones, como tienen algunos opositores en Venezuela, anuncios, ninguno. La pregunta es muy concreta, ¿no será que esto no sirve absolutamente para nada, siendo realistas? Juan Carlos, gusto saludarlo, gracias por esta invitación y por esa pregunta. Insisto, este es retomar una relación bilateral como la de Colombia y Venezuela es complejo. Por supuesto que requiere una serie de pasos. Sin duda yo creo que ayer deja un sinsabor, porque para un régimen como el régimen de Nicolás Maduro, el simple reconocimiento, luego de tantos años de aislamiento, es una concesión inmensa. Que un gobierno democráticamente elegido como lo es el colombiano lo reconozca plenamente y esté dispuesto a tener una relación bilateral de este tipo, es un paso muy importante y muy significativo para el régimen de Nicolás Maduro. Y la pregunta, digamos, que está sobre la mesa es ¿cuáles son las condiciones que Colombia le está exigiendo a el régimen de Nicolás Maduro para estar dispuesto a dar un paso tan importante como lo es ese reconocimiento y más aún lo que significa reunirse y tener una sesión como la que se dio el día de ayer? En el caso del sistema interamericano, como usted bien lo señala, uno de los retos grandes, no solamente de la falta, digamos, de afirmación concreta de Maduro de que estaría dispuesto a regresar, es que realmente el periodo más grave de violaciones que hemos documentado en Venezuela ocurrió entre 2014 y 2017. Es decir, que si el régimen de Nicolás Maduro decidiera volver a ingresar hoy, luego de que en su momento denunciaron la Convención Americana y la Carta de la OEA en el 2013, los hechos entre el 2013 y la fecha estarían por fuera. Entonces, la gran pregunta no era solamente si estaban dispuestos a volver, que efectivamente no hubo un compromiso, sino además, para que ese compromiso fuese serio, Nicolás Maduro tendría que afirmar que estarían dispuestos a regresar con efectos retroactivos. De lo contrario, gran parte de la violencia más grave en términos de detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas, que además han sido documentados por la Comisión que creó Naciones Unidas de Determinación de Hechos, en donde tipifica como crímenes de lesa humanidad estos hechos y además atribuye responsabilidad al mismo Maduro y al círculo más cercano de poder. De ahí que ese tipo de hechos se quedarían, digamos, por fuera de la posibilidad de que el sistema interamericano hiciera justicia, no solo si no están dispuestos a regresar, sino además si esa ratificación no surte efectos retroactivos. Juanita, la manifestación, el deseo o el interés expresado ayer del regreso de Maduro a estas relaciones y a los organismos de derechos humanos, ¿se ha materializado de alguna manera con ustedes, por ejemplo, con organizaciones como Human Rights Watch
o con otras organizaciones que defiendan los derechos humanos, que protegen, que viven pendientes de esto. Ha habido acercamientos, ha habido diálogos, han podido, recordamos que José Miguel Vivanco tuvo problemas para ingresar a Venezuela en alguna oportunidad, fue deportado, etcétera, etcétera. ¿Ustedes tienen alguna relación material, real, con el régimen de Nicolás Maduro? No, nosotros no tenemos una relación con el régimen. Nuestra intención en la región es poder ingresar a todos los países de América Latina a hacer investigación. Yo he venido haciendo un recorrido a lo largo de estos 3 meses que llevo en el cargo, por Brasil, por México. Estuve recientemente también en Bruselas y en Washington, justamente tratando de conversar con las personas que siguen los temas de América Latina en estos países europeos y de Estados Unidos, y mi intención es hacer lo propio con cada uno de los países de la región. En el pasado, como usted bien señalaba, tanto Cuba como Venezuela han puesto obstáculos directos al ingreso de Human Rights Watch. Yo creo que en el curso del próximo año solicitaré continuar estas visitas, pero además solicitaré ingreso concreto a Venezuela y veremos si el régimen está dispuesto, por ejemplo, a que nosotros podamos ingresar a revisar la situación en la que están muchos de estos presos políticos. Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Juanita, no habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted, le deseamos mucha suerte en el cargo y sabemos que tiene muchos años por delante para enfrentar toda esta situación que pueden ustedes ayudar a sobrellevar desde Human. Muchas gracias, Juanita, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buen día para todos y todas. Bueno, no podemos pasar por alto lo de ayer. No hemos tenido la oportunidad, la agenda ha estado muy movida en cuanto al análisis. No hemos podido hablar con nuestros compañeros del encuentro entre Petro y Maduro. Andrés. Bueno, había varias cosas que podríamos mencionar. Primero, lo único concreto fue el posible regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Recordemos que en abril del año 2006 el presidente venezolano en aquella época, Hugo Chávez, decidió retirarse de la CAN, de la cual era miembro desde el año 1969 como parte del Acuerdo de Cartagena, porque no aceptaba que los países andinos negociaran un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, se retiró por motivaciones ideológicas. Y desde entonces el comercio ha venido bajando a niveles ínfimos. Ahora, eso es una buena noticia para el grupo andino. Yo sí creo, aunque naturalmente la economía de entonces es muy distinta a la actual. La caída libre del Producto Interno Bruto de Venezuela ha sido brutal durante la época de Chávez y Maduro. Hasta el punto que hoy día la economía venezolana es la mitad de lo que es Guatemala. Realmente es tal vez una quinta parte de lo que es la economía colombiana. Entonces, naturalmente, la posibilidad de restablecer el comercio a niveles anteriores va a ser imposible, pero es una buena noticia. Uno siempre, por definición, debe tener buenas relaciones con sus vecinos. Eso es por un lado. Y termino con el tema de derechos humanos que tocó muy bien Juanita Gobertus, y le deseamos mucha suerte en su nuevo encargo. Realmente aquí el presidente Maduro hizo gala pues, de su experiencia y no se comprometió absolutamente a nada. Naturalmente, cuando uno lee los informes de Human Rights Watch y de Naciones Unidas, se da cuenta de la problemática que hay en Venezuela, porque hay una violación dirigida desde el más alto nivel, donde se utilizan los organismos de seguridad del Estado para caerle encima a la oposición. Realmente allá no hay una dictadura, sino una dictadura realmente socialista. Realmente no hay una democracia liberal, sino una autarquía. Naturalmente, el esfuerzo del presidente Petro de que pedirle a Maduro que regrese a la democracia liberal es una buena idea. Ojalá logre algún avance en el respeto de los derechos humanos y el regreso de Venezuela a la democracia. Rafa. Yo creo que lo primero que hay que decir es que le salió gratis a Maduro el reconocimiento que le hace Petro, y debe estar muy agradecido por eso, porque finalmente consiguió que haya desde Bogotá un ejercicio de reconocimiento expreso y claro a su papel como gobierno en Venezuela, y lo consiguió a cambio de nada. Y eso es lo que termina por ser preocupante,
porque yo he insistido una y otra vez, incluso lo hice mientras que estaba Duque en el poder y me costó que muchísimos amigos me criticaran la posición, que era indispensable la reanudación de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con Venezuela, y que la estrategia que se estaba desarrollando del cerco diplomático era un desastre y no servía para nada. Pero también he insistido en que ese esfuerzo de restablecimiento de las relaciones tiene que hacerse desde la perspectiva de desarrollar los objetivos estratégicos de Colombia. Y aquí no pasó en ninguno de los temas, ni en materia de la seguridad de la frontera, ni en materia del pago de las indemnizaciones a las compañías que fueron expropiadas sin indemnización en Venezuela, ni en los compromisos de Venezuela para establecer mecanismos de pago evidentes, efectivos y además sin riesgo frente a los Estados Unidos para los comerciantes colombianos que quieran invertir o hacer importaciones y exportaciones en Venezuela y en Colombia, ni en materia de migración, en ninguno de los temas, ni tampoco, por supuesto, en los asuntos de derechos humanos. Aquí fue todo ganancia para Caracas y un costo político enorme para Petro. Y ustedes dirán, ¿y por qué al final eso ocurrió sin mayor costo tampoco para Petro? Porque lo tiene, pero es menor. Porque yo creo que los Estados Unidos le están apostando a que Petro los ayude a conseguir que desvare los diálogos con la oposición en México el señor Maduro. Veremos si eso efectivamente va a ocurrir, pero por ahora todo ganancias, sin ningún costo para Maduro. Las movidas de Petro yo creo que tienen más allá de cualquier otra consideración un fondo estratégico, porque él quiere como irse anticipando a la llegada de Lula, porque Lula es el papá de los pollitos y él va a llegar a ganarse la agenda y el protagonismo y el liderazgo que siempre ha tenido en Sudamérica. Y yo creo que para Petro, pues uno no puede hablar de los objetivos estratégicos en general, uno tiene que hablar de los objetivos estratégicos de este gobierno, y para Petro esto era parte de sus objetivos estratégicos, y yo creo que en ese sentido se anotó un punto. Y además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que Venezuela, con la llegada de Lula, Venezuela y Colombia van a pasar a un segundo lugar o a un tercer lugar, porque Brasil va a recuperar ese protagonismo dentro de la izquierda que perdió después de que Bolsonaro llegó al poder. Al regresar al poder en Brasil el señor Lula, es indudable que ese liderazgo de la izquierda lo va a retomar el presidente Lula y va a servir para atemperar a los pollitos como Maduro, como como Petro y como Boric, etcétera, etcétera. Yo creo que para el presidente Petro ha sido muy positivo el encuentro de ayer, porque finalmente reabrió los puentes con Caracas, algo que había que hacer, además para beneficiar a los colombianos que viven en Venezuela, donde los consulados no funcionaban. Y yo creo que además éticamente hizo lo correcto, que es haberle pedido al presidente Maduro que vuelva al sistema interamericano de los derechos humanos. Pero como decía Andrés Espinosa, Maduro muy hábilmente no se comprometió absolutamente para nada. Él se sentó allá, le dio la bienvenida al presidente Petro, que insisto, hizo lo que tenía que hacer, pero no se comprometió en nada. En Colombia hay más de 2 millones de venezolanos y lo lógico es que el presidente Maduro les diera condiciones para que ellos puedan regresar a su país, que es de donde son, donde quisieran vivir, pero por supuesto si les respetan las libertades.